Eres un Dios grande, todopoderoso, digno de ser alabado y exaltado. Eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Y reconocemos, Padre, que solo tú puedes hacer la obra en el corazón del ser humano. Solo tú puedes cambiar la mente, renovar la mente de aquellos que te sirven a ti. Oh Padre, haz la obra. Haz la obra en mi vida, haz la obra en la vida de todos los que están en este día escuchando tu palabra. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, ningún pensamiento humano, ninguna idea humanista, Señor. Solo queremos hablar tu verdad, porque solo tu verdad es la que cambia. Gracias, Señor, tú muestras tu misericordia, que hombres imperfectos puedan predicar tu palabra fiel. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en los corazones, Señor. Y aquel que todavía está muerto, aquella que todavía está muerta en sus delitos y pecados, Señor, cambia su corazón. Haz que vengan a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy ciertamente escuchamos en el Minuto Misionero la obra que Dios continúa haciendo, no tan solo en Palabra de Vida, sino alrededor del mundo. Palabra de Vida también tiene bastante tarea delante de sí. Sabemos, los que llevan tiempo en Palabra de Vida escuchando, que se está, con el favor de Dios, plantando una iglesia en Spring Hill. Y no tan solo eso, sino la obra que se está haciendo en los grupos de vida con estos principios teológicos para la edificación, para refrescar estas ideas, estas doctrinas que apuntan a la verdad de quién es Dios, cuál es su palabra, cuál es el propósito del ser humano para traerle gloria y exaltarlo a Él. Y debería hacernos reflexionar a nosotros, específicamente, la obra cuándo va a acabar, cuándo terminaría. ¿Hay un momento de descanso? Entonces, esa pregunta debe de ser una respuesta inmediata. Nunca termina, nunca acaba. Todo está dentro del plan de Dios. Un plan soberano que desde antes de la fundación del mundo Él ha establecido. Y precisamente hoy, comenzando en esta nueva serie sobre el libro de Nehemías, estaremos hablando de la continua obra que el Señor está haciendo. Precisamente el libro de Nehemías, en el Tanaj, que es la Biblia de los judíos, lo que es el Antiguo Testamento para nosotros, es en realidad la segunda parte de un libro. El libro en realidad para el Tanaj, que es la Biblia judía, es el libro de Esdras y Nehemías. En el caso de nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento pues la separa, pero son compuestos de un solo libro y es Nehemías, esa es la segunda parte. Nehemías, en el marco general de la Biblia, encaja un relato muy particular de los eventos, de cómo el plan de redención entra dentro de la gran historia de la Biblia. Así que Nehemías encaja dentro de ese plan de redención. Nuestro Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Al final de su obra, crea al ser humano. Y crea al ser humano, hombre y mujer. Los crea con el propósito de poder relacionarse con Él. Les da una obra, les da un trabajo, pero a la misma vez les da un propósito de dependencia de su Creador. Lamentablemente, hubo desobediencia y eso creó muerte y separación con Dios. Entonces, a lo largo de la Biblia nosotros vemos que Dios introduce el plan de redención que ya lo tenía desde antemano preparado, que lo vemos ya
comunicado en Génesis 3:15, donde Dios mismo vendría a esta tierra en la persona de Jesús en algún momento para salvarnos de nuestra muerte y nuestra separación con Él y poder reconciliarnos. Muchos más años más tarde, Dios llama a Abraham y lo escoge para que por medio de él, la descendencia de Abraham, serían benditas todas las naciones y así continuara el plan de Dios que había comunicado desde el principio. Aún Abraham siendo mayor y su esposa estéril, Dios de manera milagrosa y de manera soberana comienza a cumplir su promesa dándole un hijo llamado Isaac. De Isaac le dio un hijo llamado Jacob, a quien después Dios mismo le cambió el nombre a Israel. E Israel tuvo 12 hijos que se componen parte de las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus comienzan a vivir en Egipto porque hubo una gran hambruna. Y viven en Egipto por 400 años. Hasta el punto de que durante esos 400 años llegan a multiplicarse tanto, pero también se convierten en esclavos de los egipcios. Entonces, Dios, no olvidándose de sus promesas, no olvidándose de lo que había hecho con el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, entonces Dios libera al pueblo de Israel en medio de todo eso por manos de Moisés. Y Dios, después de haberlos libertado, les da sus mandamientos para que esta gran nación tenía que servir un propósito. Ellos tenían que dar testimonio a todo el mundo de que ellos le servían al único y verdadero Dios. Y cómo podían relacionarse con Él por medio de esos mandamientos. Pero inmediatamente que ellos fueron libertados, se tornaron a los ídolos. Eso les costó a ellos divagar por el desierto por alrededor de 40 años. Y esta nación camina por el desierto, pero llegan a la tierra prometida por mano de Josué. Pero lamentablemente, aún llegando a la tierra prometida, Dios le pone a ellos jueces, le pone reyes y todavía ellos batallan con la idolatría y la rebeldía delante de Dios, estando en la tierra prometida. El pueblo continúa alejándose de Dios. Aún con eso, Dios entonces les envía profetas. Una nación completa se divide, reino del norte y el reino del sur. Ambos reinos sucumbían a la idolatría, adorando a otros dioses. Y con todas las alertas que recibieron, aún con eso, no se arrepentían de sus pecados, pero continuaron por sus propios caminos. Y Dios, siendo fiel en su palabra, por la desobediencia de su idolatría, entonces los castiga usando sus naciones enemigas para que quedaran cautivos, esclavos, y así quedaran ellos siendo esparcidos fuera de la tierra que ellos habían sido prometidos. Y Dios ya había profetizado esto por medio de Daniel. Y a la misma vez les había dicho que iban a estar fuera de su tierra por 70 años. Pero esa noticia tan negativa no termina ahí. Él dijo que después de 70 años regresarían a su tierra. Y así mismo lo prometió. Durante esos 70 años, el reino babilónico, que fue quien conquistó a Israel, destruyó su ciudad, destruyó su templo, no quedó nada y había esclavizado a Israel y los había traído a Babilonia, fue derrotado por el reino persa. Y ellos, entonces, a los 70 años de ser esclavos de este reino ahora persa, Dios de una manera milagrosa utiliza al mismo rey de Persa, Ciro, que vemos que nos narra
el libro de Esdras en el capítulo 1 lo levanta, lo despierta y lo llama a que restaure la ciudad y que regrese el pueblo de Israel. Ahora, Dios hace esto en 3 olas diferentes. Y la primera ola la vemos en Esdras, comenzando y liderado por Zorobabel, que regresa una parte de los judíos 538 años antes de Cristo. Ellos hacen la primera obra de levantar el centro de adoración. Ellos levantan el templo, lo reconstruyen para poder regresar a adorar al único y verdadero Dios. No tan solo eso, sino que después la segunda ola viene con Esdras, 458 años antes de Cristo. Que Dios envía esa segunda ola en Jerusalén por medio de Esdras, un sacerdote, quien consigo mismo, si Zorobabel pudo restaurar el templo, Esdras entonces restaura la manera espiritual en que ellos vivían, enseñándoles la palabra de Dios. Qué interesante cómo vemos ilustraciones de la obra que hace Cristo en el creyente. Primero cambia su corazón para que adore al verdadero Dios y restaura por medio de la palabra para poder crecer espiritualmente. Y ahora llegamos a Nehemías 445 años antes de Cristo. Estamos hablando que fueron 170 años después de haber sido cautivos y casi 100 años después del primer regreso de la ola de judíos que regresan a Jerusalén. Por medio de Nehemías nosotros conoceremos cómo Dios continúa cumpliendo y no se ha olvidado de sus promesas y su obra que había prometido desde el principio a Abraham. De que por medio de él serían benditas todas las naciones. Y asimismo utiliza a Nehemías para cumplir su pacto. El nombre de Nehemías significa Yahvé ha consolado o Dios ha consolado. Y es muy propicio el significado de su nombre porque precisamente Nehemías eso es lo que va a hacer con el pueblo de Jerusalén. Va a traer un consuelo a sus vidas. Ahora, en el capítulo 1, veremos cómo comienza ese consuelo y veremos que se inicia con una oración. De hecho, el título de este mensaje es Movido a orar. Movido a orar. Y durante el capítulo 1 completo hay 3 puntos que veremos naturalmente que hacen que Nehemías se mueva a orar. Veremos una noticia que recibe, vemos cómo reacciona a esa noticia y cuál es la respuesta que da a la noticia de su reacción. Vayamos primero a la noticia. Vayan conmigo a los versos 1 al 3. ¿Tienen sus Biblias abiertas, hermanos? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. A Nehemías lo encontramos específicamente a través de esta palabra que Dios nos da un lugar y un tiempo específico. Un lugar geográfico y un tiempo específico. Se encontraba en Susa, la capital de Persia, y eso estaba a 225 millas al este de Babilonia. Ese lugar también era la estación del invierno de los reyes de Persia. ¿Y en qué tiempo era? El mes de Quisleu.
¿Saben cuándo es el mes de Quisleu? No, yo tampoco lo sabía cuando lo estudiaba. El mes de Quisleu representa el tiempo entre noviembre y diciembre. Era el calendario persa que utilizaban en aquel momento. Durante ese tiempo viene su hermano con otros judíos y Nehemías dice que les pregunta. Un indicativo profundo de una preocupación que tenía Nehemías por su pueblo. Esta no era una pregunta como la que nosotros algunas veces hacemos. ¿Cómo está la cosa? ¿Está todo bien? Pero en realidad no estamos intencionados para poder escuchar la pregunta que nosotros estamos haciendo. Nehemías estaba intensamente preocupado por esta nación. Y lo vamos a ver más adelante cómo eso se ve evidenciado. La preocupación debe de ser para el creyente una característica muy atractiva y necesaria en el día de hoy para todo cristiano. Una intención de preocuparse. Los judíos que sobrevivieron a los 70 años del cautiverio más los 100 años de la restauración ahora estaban experimentando problemas y vergüenza en Judá. La palabra gran mal, gran afrenta se refería no solo al estado físico de Jerusalén, sino también al comportamiento del pueblo. Se describe a Jerusalén como que está económicamente explotada y culturalmente deteriorada. Sin embargo, la palabra afrenta apuntaba directamente a la condición moral del pueblo que experimentaba vergüenza por la persecución continua que tenían las naciones. Las noticias no son buenas las que Nehemías ha recibido. Se encuentra en un gran apuro Jerusalén y en una desgracia. Las murallas de una ciudad representan la línea de defensa. Estaban a la merced de sus enemigos constantemente. Podrían entrar y salir fácilmente y hacer el daño que ellos quisieran. Y tal vez ahora nosotros no vemos reinos con murallas, pero si nosotros nos imaginamos que su hogar está en una localidad donde hay mucha criminalidad y las ventanas de su puerta están rotas, su puerta está también quebrada, ¿usted se atrevería a dormir dentro de ella en la noche sabiendo que alguien podría entrar y usurpar en su hogar? Sería horrible. Su condición estaría completamente preocupado. Y así se encontraba Jerusalén. Todo creyente debe demostrar una genuina preocupación por conocer la condición en la que se encuentra su pueblo. El pueblo de Dios también, y querer conocer cómo está cada hermano de su iglesia. Nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza de la vida de nuestra iglesia? ¿Estoy en una iglesia que está basada en la Biblia? ¿Está saturada del Evangelio? ¿Ama y adora a Jesús en todo su entorno? ¿Cuál es su compromiso a las doctrinas de la gracia? ¿Lo está predicando, emulando, enseñando? ¿Se encuentra el pueblo en desánimo? ¿Hay alguien, algún hermano que se sienta, alguna hermana que se sienta dolido, quebrantado, quebrantada? Esas preguntas debemos de estar pendientes. ¿Qué hace entonces Nehemías cuando escucha esta noticia? ¿Cuál es su reacción? Veamos la primera parte del versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Observen lo apasionado que es Nehemías por el reino de Dios. Expresa un dolor completamente emocional, llorando y lamentándose. El sentarse era un shock emocional que él había recibido ante tal noticia.
¿Alguna vez alguien le ha dicho, yo creo que te deberías sentar antes de escuchar esta noticia? Porque sabemos que la noticia puede ser estremecedora. O alguna vez, si tú no lo has vivido, has visto a otra persona que cuando recibe una mala noticia está tan y tan cargado de dolor que se siente débil, decaído, al punto donde tienes que acompañar a esa persona en su quebranto, en su dolor, para que se pueda sentar y se pueda acostar. Nehemías está expresando estas emociones físicamente por su dolor genuino, por la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. La pregunta es que yo me hacía mientras veía el texto, pero ¿por qué esta reacción de parte de Nehemías? ¿Por qué? Si nosotros pensamos, Nehemías no conoció esta ciudad. Él no nació en ella. Él precisamente nació dentro del cautiverio. 170 años antes fue que habían sido cautivos. Y aún cuando Dios comienza a enviarlo, pasaron 100 años hasta el momento de Nehemías. Esta era una ciudad que nunca él conoció el esplendor de sí misma. Precisamente el Salmo 48, cuando se leía, muestra lo que era Jerusalén en todo su esplendor. Y si recordábamos mientras leía el hermano Eleazar, el Salmo 48 era tan magnífica, tan admirable esta ciudad que reyes venían y se quedaban maravillados. Temblaban, salían temerosos por el esplendor de esa ciudad. Pero no era por la estructura que ellos se estremecían. El Salmo 48 lo que refleja es que si había esa ciudad resplandecía, reflejaba la gloria de Dios. El mismo Salmo 48 muestra atributos que el salmista está exaltando. Muestra, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, eres tú misericordioso. Adoración al único y verdadero Dios. Eres tú nuestra salvación. Nehemías sabía que esta ciudad completamente destruida no permitía que otros pudiesen ver los atributos y la gloria de Dios manifestarse, poder entenderlos. Asimismo, hoy día el creyente que no vive reflejando la imagen de Cristo, la luz de Cristo, no puede reflejar la gloria de Dios completamente. Estamos viendo eso en Nehemías. Y ese dolor de no ver la gloria de Dios manifestarse produce en él un lamento horrible, estremeciéndolo emocionalmente. Hoy día vivimos precisamente en un mundo donde pensamos que el llanto es un signo de debilidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el llanto puede ser de mucha preocupación y una señal de atención. Lo vemos en Jeremías, lo vemos en Pablo cuando sufre por los hermanos y lo vemos por nuestro Redentor, Cristo Jesús, que amaban al pueblo y estaban profundamente preocupados por la condición en la que ellos se encontraban. Vemos a través de este texto una ventana al alma de Nehemías cuando lo vemos llorar después de escuchar estas malas noticias. Y eso es una característica suficiente de un líder piadoso que muestra que aún siendo líder puede llorar. ¿Cuál es nuestra reacción
cuando nosotros conocemos la condición de alguien que está sufriendo? ¿Sufrimos con ellos? ¿Nos dolemos con ellos? ¿Nos compadecemos? ¿Nos preocupamos? Y no tiene que ser un dolor, una experiencia grave para yo sufrir por ese hermano o esa hermana, porque para mí tal vez sea algo liviano, no sea nada. Pero para ese hermano, esa hermana, el dolor es grave. Y eso debe de ser suficiente para mí yo verlo con la misma seriedad que ese hermano o esa hermana está cargando con su dolor. Ante esa reacción que él tiene de recibir la noticia, veamos la respuesta de Nehemías ante esta reacción tan estremecedora. Su respuesta es una oración. La segunda parte del verso 4 al verso 11, ¿están conmigo? Dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que distes a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías combinó su llanto y su dolor con oración y con ayuno. La oración y el ayuno no eran el único o el último recurso de Nehemías, sino el primero. No es lo único que se debe de hacer, pero debe ser lo primero que se debe hacer. El orar. Muchas veces pensamos que si separamos la oración y decimos se debe de orar, pero también actuar, estamos separando que la oración y la acción son cosas separadas. Pero la oración es acción. La oración es lo primero que debe de haber. Para Nehemías, la oración no era una excusa de no hacer ninguna actividad. La oración era precisamente la acción que Dios le puso a él en el corazón. Precisamente la oración es la que cambia las cosas. No por un poder que esté en la oración en sí misma, sino que es a través de la oración que Dios en su soberanía ha ordenado dirigir los acontecimientos y dirigir los cursos de la historia, poniendo a personas a orar.
Es un reflejo de que las personas quien Dios utiliza dependen completamente de Él. Nehemías oró y ayunó, lo que le permitió una mayor concentración y un sentido de propósito durante muchos días, que veremos más adelante en otro sermón, cuánto tiempo él duró orando y ayunando. Las malas noticias deberían llevarnos a nosotros a buscar al Señor con oración intencionada y sacrificada. Cuando nosotros meditamos en esta oración que Nehemías hizo, debe de ser un ejemplo para todos nosotros, el nosotros poder practicar este modelo de oración. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos en la oración de Nehemías? Es una adoración. Versos 5 al 6 dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Nehemías reconoce aquí en adoración varios atributos de su Creador, de su Redentor. Él expresa su soberanía grande, alto, temible, fuerte. Su amor, que guarda el pacto y la misericordia con los que aman. Es fiel porque guarda el pacto. Pero también tiene un Dios que tiene la capacidad de ver y oír las cosas que están sucediendo y el corazón de aquel que clama. Es una adoración a Dios por lo que es Él mismo, Él en sí mismo. Nuestras oraciones deberían de estar cargadas de estas reflexiones de los atributos de Dios en nuestras vidas para nosotros poder exaltar y describir esas características siempre a nuestro Dios. Dios es poderoso y nosotros debemos de comunicarlo. Y si tal vez los atributos están limitados, tenemos una lista de 5, aprendamos más para poder exaltar más el nombre de nuestro Dios. Luego prosigue después de su adoración con una confesión: infidelidad del hombre de la nación. Versos 6 y 7, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías sabía que el pecado de los judíos, de los israelitas, había provocado juicio delante de Dios. Y esa fue el resultado de su destrucción. Esas fueron sus consecuencias. Si Jerusalén iba a ser restaurada, tendría que haber sido sobre la base de una confesión de pecados. Así que Nehemías es específico en ello. No hubo tapujos, no hubo excusas. Los pecados que los israelitas, incluyéndose a él mismo y la casa de su padre, hemos cometido. Hay 2 principios importantes que nosotros vemos aquí. Uno es que Nehemías reconoce que él es uno con su pueblo. Y por eso se incluyen los pecados de él con su pueblo, que han pecado contra Dios. Él no trata de distanciarse de ellos. Ellos pecaron contra ti, ten misericordia de ellos. No, hemos pecado. Sí, yo y mi casa hemos pecado. Lo otro que vemos es que Nehemías reconoce que él mismo individualmente es un pecador. No hay ningún pecado que el pueblo haya cometido en aquel tiempo en el cual provocó que fuesen cautivos, que él reconociera que también podría cometer esos mismos pecados. Él mismo reconocía que él podría ser culpable de esos mismos pecados.
Es lo mismo que hoy en día el creyente puede ver el pecado de orgullo manifestado en su hermano o en su hermana, claro, contundente, pero tú también, yo también mostramos orgullo y se manifiesta de otra manera. Pecamos de la misma forma, en el mismo corazón, pero se manifiesta de diferentes formas. Y Nehemías reconocía eso para sí mismo. Nehemías se dirigía aquí a Dios como a un amo al que ha ofendido y ha desobedecido sus mandatos. El concepto de desobediencia va directo al corazón porque él está compungido. Algo que tenemos que tener claro es que él sabe que los mandamientos de Dios no son mandamientos caprichosos. No son cosas cargadas. Cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, son para su bien. Les hacen bien a sus vidas. No matarás, no robarás, no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cada mandamiento adorarás al único y verdadero Dios. Nosotros vemos que Cristo mismo resume que esos mandamientos en realidad satisfacen dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos protegían, guardaban la dignidad de aquel que llevaba la imagen de Dios. El desobedecerlos era un atentado contra Dios y contra la creación que Dios había hecho, la humanidad que llevaba y reflejaba su imagen. Muchos de los problemas en nuestros días no son fáciles de resolver. Sin embargo, a menudo los hacemos nosotros mucho más difíciles porque no reconocemos que son relevantes a nuestras vidas porque no estamos obedeciendo los mandatos que Dios nos está dando a nosotros. Somos pecadores. Aunque hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo, seguimos siendo pecadores. Si no lo sabían, seguimos siendo pecadores. Y Nehemías, aunque sin duda era piadoso, sabía que su corazón era pecador. Él confiesa en nombre de su pueblo que la verdadera razón del estado de las cosas en Jerusalén y el propio exilio es el pecado. Y el pueblo de Dios violó la ley de Dios. Para que el oído de Dios se abra al clamor de Nehemías, debe de haber evidencias de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo muy a menudo que falta como parte del ingrediente de nuestra oración hoy día como creyente. Hay falta de arrepentimiento. Y no es un arrepentimiento donde decimos: Señor, perdona por nuestros pecados. ¿Qué pecados? ¿Cuáles fueron? ¿Contra qué pecaste contra Dios? ¿Pecaste contra alguien? ¿Hay arrepentimiento? ¿Tienes el odio genuino a no querer cometer ese pecado, ese deseo? Eso es arrepentimiento. Querer alejarte de él y reconocer que estás batallando con un pecado en tu vida. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y debemos ser específicos, así como nos enseña Nehemías. Lo próximo que vemos es una súplica trayendo a memoria la fidelidad de Dios. Versos 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis,
Yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Acuérdate. Aquí, cuando Nehemías le habla a Dios, no es un recordatorio que le está dando a Dios porque lo haya olvidado, sino que lo que está haciendo es un ruego, apelando a las promesas que ya Dios había establecido, que sabía que iban a cumplir, pero quería que se pudiesen cumplir en el presente y en su vida, el poder verlos. Cuando él clama diciendo, acuérdate. La oración de Nehemías se basa precisamente en una enseñanza que está en Deuteronomios capítulo 4, versos 25 al 31 y en Levíticos 26, que dice, por eso es que él cita a Moisés, que si se entregaban a los ídolos, Dios traería juicio y los dispersaría por todos los confines de la tierra. Pero que si confesaba su pecado a él, el de sus padres, su infidelidad, ellos se humillaran, entonces Dios se acordaría de su pacto y los regresaría y los restauraría a su ciudad. El verso 10, cuando habla específicamente de la redención, implica que Nehemías está recordando que ya Dios había redimido al pueblo de Israel, habiéndolo sacado de Egipto. Ellos siendo esclavos. El tema del éxodo se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento para subrayar clara lo que es la redención, pagar por el precio de nuestros pecados. Y eso, unirnos con nuestro Padre. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, al cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hubo un precio para nuestro rescate, un precio alto. Y detrás de eso hay promesas. ¿Tu hijo o tu hija está pasando por una extrema tristeza? ¿A quién acudes? ¿Cómo acudes? Le pides, Señor, acuérdate de mi hijo o de mi hija que tiene el corazón roto. Tú dijiste que viniste a sanar a los quebrantados de corazón, Señor. Acuérdate, Señor, acuérdate. ¿Está batallando alguien en tu hogar con la pornografía? Le ora, Señor, acuérdate de mi esposo, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi hija que están esclavizados a la pornografía. Tú dijiste que viniste a poner en libertad a los cautivos. Acuérdate, Señor, acuérdate. ¿Está tu hermano o hermana en Cristo que el orgullo no le permite ver el dolor que está produciendo a otras personas? Le estás pidiendo al Señor, Señor, acuérdate de mi hermano o de mi hermana en Cristo que todavía no ve los peligros de su pecado. Tú dijiste que le darías vista a los ciegos. Acuérdate, Señor, acuérdate. En Efesios 2, Pablo le explica a los éfesos que en Cristo ahora ellos y ahora también nosotros, los gentiles, participamos de sus promesas. ¿Y qué hizo Cristo? Traer libertad. Las promesas en Cristo traen libertad.
La obra que Él hizo restaura al creyente. Pero no podemos pedirlas si nosotros no las conocemos. Ahora te hablo a ti específicamente que todavía no has confesado tu pecado, reconocido que te has rebelado contra Dios. Mira, reconoce que estás ahora bajo la ira de Dios y que no hay escapatoria en tu vida. Clama a Él por misericordia, porque no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que ningún ser humano pueda hacer para que pueda obtener salvación. Solo Cristo pudo hacerlo y ya lo hizo. Viviendo la vida perfecta que tú, ni yo, ni nadie ha podido vivir. Sufriendo por el pecado que nosotros deberíamos de sufrir. Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero resucitó. Y esa resurrección, ahora nosotros podemos tener vida juntamente con Él. Y con esa vida juntamente con Él, ahora nosotros podemos entrar, virar a nuestro Padre e ir a Él y presentar todas nuestras peticiones para que el Señor continúe haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros. Ven a Él. El llamado es hoy, no es mañana, no es cuando lo sientas, es hoy. Y si aún todavía batallas con eso, acércate a uno de los pastores, a un hermano o una hermana de la iglesia que conozca bien la palabra para que te guíe y ore por ti y que el Señor te conceda el arrepentimiento. Después de esta súplica, vemos también que hace una súplica, pero para Él específicamente. El verso 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cuando Nehemías le pide a Dios que le dé éxito y gracia, utiliza el mismo término que se ve en el Salmo 1. Verso 3. La misma palabra hebrea es utilizada en el Salmo 1. Todo lo que hace prospera. Pero antes de ese versículo 3 es: bendito aquel que medita, se deleita en la palabra de Jehová de día y de noche. Entonces todo lo que hace prospera. Evidentemente Nehemías está meditando la palabra de día y de noche y está orando a que Dios haga por él, por medio de Nehemías, exactamente lo que la Escritura promete que hará. Solo en este momento Nehemías revela su posición, que está en una posición de gobierno en persa, que también informa las palabras finales de su oración. Él ha pedido que Dios tenga compasión de él en presencia de este hombre. En ese momento yo era copero del rey. Ahora, pensamos y escuchamos que el copero del rey es solo que prueba los alimentos para que el rey no quede envenenado, pero esto era una tarea muy cargada y demandaba mucho tiempo de Nehemías. Como funcionario en ese rol, copero del rey, él tenía que probar la comida, ciertamente, pero para poder proteger al rey y él mismo no caer envenenado, esto significaba que él estaba encargado de buscar personas, cocineros, las personas que transportaban los alimentos para llegar al momento de la mesa. Necesitaba conseguir personas que fueran de confianza. No tan solo eso, como estaba siempre tan cerca del rey, en esos momentos
tenía que ser una persona educada para, si el rey estaba aburrido, en los momentos de eventos tenía a alguien cercano con quien conversar y tener temas de qué hablar. Y precisamente eso era parte de lo que él tenía que hacer. ¿Por qué se trae esto a la luz? Porque en medio de todas las responsabilidades y obligaciones que él tenía, aún siendo influyente, Nehemías conocía la palabra de Dios. A diferencia de Esdras, como habíamos mencionado, Esdras era sacerdote. A él le tocaba tener que aprender de la palabra de Dios. Pero Nehemías era una persona común y corriente sin ningún rol religioso en su vida. Y aún así conocía muy bien la palabra de Dios. Para conocer los atributos, conocer las promesas de Dios, clamar por ellas, tenía que conocer la Escritura. Es igual para nosotros. Tú no necesitas ser un pastor. Tú no necesitas ser una maestra, un maestro. No necesitas tener una posición o un título para ser diligente con la palabra de Dios. Aquí no podemos dar excusas porque Nehemías no las dio. Y no tan solo eso, sino que se presentó. Aún teniendo sus responsabilidades, él no pidió ser libertado. Él lo que pidió es: Señor, úsame. Desconozco cómo va a ser. Úsame. Utilízame en la posición en la que me encuentro. Él sabía que era de influencia. Pero también sabía que si se presentaba al rey y le pedía algo que era insolente para el rey, le podía costar su vida. Y Nehemías le dice: úsame, Señor, que pueda hallar gracia. Él no dice: prospera mi camino. Ya él estaba precisamente en lo más alto que podía estar. No necesitaba nada más. Vivía en el palacio. Él decía: úsame. ¿Tiene un familiar que no conoce de Cristo? ¿Le estás orando? Dios, es mi hermano, es mi hermana. Úsame, Señor. Permíteme encontrar favor y gracia para poder hablarle del Evangelio. ¿Es tu esposo o tu esposa la que no conoce de Cristo? Dios, úsame. Permíteme encontrar favor y gracia para compartirle el Evangelio de manera amorosa y respetuosa. La preocupación de Nehemías era que el reino de Dios pudiese cumplirse y manifestarse. Él no dudó ni dio excusas. Él solo fue a la palabra, confió en la palabra y pidió, si había la oportunidad de ser usado, que fuese usado. El contenido de la oración de Nehemías en estos versículos nos demuestra que tiene un claro, alto y profundo entendimiento de las Escrituras. Y tenía una genuina preocupación, un celo para que se viera la gloria de Dios. ¿Sentimos nosotros lo mismo por la iglesia? Buscamos, anhelamos, oramos, entendemos la palabra de lo que es que la iglesia pueda manifestar la gloria de Dios, ser luz, ayudándonos los unos a los otros, creciendo, animándonos, exhortándonos, compartiendo la palabra los unos a los otros. Nehemías es una de las grandes oraciones de la Biblia. Tanto si pensamos en esa solemne invocación que él le da a Dios por su majestad, como la admisión de sus pecados y las de su pueblo, y el buscar el arrepentimiento con una
conmovedora apelación para que Dios pueda restaurarlos, redimirlos, acercarlos a Él, mostrar que Él es su Redentor, que venga a ayudarles en su hora de necesidad. ¿Acaso no es esto una oración genuina de lo que es la voluntad de Dios? ¿Querer hacer la voluntad de Dios? Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Quieres amar a Dios, el reino de Dios y el avance de las buenas nuevas, el evangelio, el triunfo de Dios en Cristo? ¿Quieres tener la fuerza de carácter para mirar frente a una situación desesperada y tener los medios para poder hacer algo al respecto? Llena tu mente de la palabra. Ora la palabra y ve delante de Dios que ya Cristo pagó el precio para que tú puedas ir con Él, a Él, humillado, reconociendo tu necesidad para que Dios haga un milagro en la vida tuya, en la vida de los que son tan cercanos a ti, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu ciudad. Oremos. Padre, eres tú grande y digno, Señor, ciertamente. Padre, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces por nuestro afán, la idolatría de nuestro corazón, Señor, en nuestros propios placeres, no estamos siempre diligentemente buscando manifestar la gloria tuya, Señor. Perdónanos, Señor. Buscamos nuestro propio egoísmo. Pero, Señor, tú prometiste a tu pueblo, a tus hijos, que tú renovarías la mente, el entendimiento de tus hijos, Señor. Acuérdate, Padre, renueva nuestro entendimiento para que podamos adorarte, exaltarte y glorificarte con nuestra obediencia cada día más, Señor. Gracias, Padre, porque esto lo podemos pedir, te lo podemos pedir a ti, Señor, porque tú nos escuchas. Oh, Señor, ayúdanos. Úsanos, Padre. No queremos estar ociosos en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has dado el Consolador para ayudarnos, para guiar nuestros pasos, para restaurarnos y cada vez vivir vidas caminando, reflejando la luz de Cristo. Permítenos, Señor, exaltarte. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.